Bueno, un breve buenos días. Como todos los lunes, un placer estar en este breve análisis de coyuntura. Acostumbramos ahora a hacer un análisis internacional. Va a ser muy breve el análisis internacional, sobre todo la parte del expresidente Trump, que como se pudo observar a nivel internacional, no hubo apoyo al Partido Demócrata para enjuiciar, segundo intento, para querer hacerle un juicio político al presidente Trump. Esto demuestra, es decir, la pobreza en la que estamos cayendo del lado de los Estados Unidos en materia de querer judicializar, grave error, espero que no lo cometan como lo cometimos nosotros, está judicializando la política, ¿verdad? Eso no se vale, no es conveniente. Imagínense a estas alturas iniciar a enjuiciar a un expresidente. El expresidente perdió las elecciones de una forma que lo demostró el Senado, 50-50, ¿verdad? Eso demuestra cómo está dividido el pueblo de los Estados Unidos y en dos teorías totalmente distintas. Pero mantener una guerra judicial contra el expresidente Trump y todo esto pareciera un país latinoamericano desviando la atención de los grandes problemas del mundo. Y de todos modos no se va a poder, necesitarían 17 votos republicanos para poderlo lograr, y vimos cómo la defensa del presidente Trump logró de alguna manera que esto quedara ya en el olvido. Ahora hay que poner los ojos sobre qué va a suceder con el nuevo gobierno, qué medidas va a tomar y no dejarse manipular de las redes sociales, de la gente que pasa videos cortados sobre las medidas que se están tomando y de qué realmente piensa este gobierno, que está como tomando medidas a la ligera, medidas de venganza. El presidente quería un muro, yo prohíbo el muro, el presidente está en contra de los migrantes, yo voy a facilitar a los migrantes. Repito, no había parecido nunca, se había parecido tanto a un país latinoamericano, a Guatemala, el gobierno de los Estados Unidos, el Estado de los Estados Unidos, lo cual preocupa. No hay que quitarle los ojos de encima, pero tampoco podemos perder mucho el tiempo en el análisis internacional, porque la crisis a nivel nacional en estos momentos merece la atención en dos grandes temas. Uno, las Cortes, que cada vez me impresiona más cómo son expertos en desviar la atención para poder no avanzar en la elección de las Cortes. Y al final todos aquellos que nos trataron de ridículos, se cumple de que el Congreso de la República está logrando que esta Corte, que debió haberse cambiado hace muchísimo tiempo, sea la que elija al titular y suplente de la Corte de Constitucionalidad por la Corte Suprema de Justicia. El Congreso de la República tiene que elegir un titular y un suplente, y por supuesto el presidente de la República nombrará sin un proceso de elección, porque no recibió papeles ni quiso hacer un proceso transparente, pero está dentro de la ley, elegirá a alguien que lo defienda ante la Corte de Constitucionalidad, y esa fue la intención de los constituyentes, que el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial nombren a su representante, porque normalmente los procesos de inconstitucionalidad van contra los tres organismos del Estado. En la academia y en la carrera, que en este caso estamos hablando del Colegio de Abogados y del Consejo Superior Universitario de la San Carlos, ahí va a estar el debate, ahí va a estar la polémica, y sobre todo en el Colegio de Abogados, ahí vamos a ver la campaña política que va a marcar, digamos, que la diferencia para que la Corte pueda quedar 3-2 o 4-1, y en este tema es donde vamos a estar poniendo mucha atención. Ya se terminó la etapa en algunos lugares de recibir expedientes, ya se tiene que empezar el proceso de los expedientes, y lo que pudimos ver en la última elección de la Junta Directiva del Colegio de Abogados es que sigue sin haber participación de los miembros del Colegio de Abogados. Pero lo que ocupó las primeras planas, lo que ocupa realmente la mente y el corazón de los guatemaltecos, son esas trágicas muertes que se están dando de una manera no solo violenta, sino inhumana, inexplicable, enfermiza a
ya no podemos hablar ni siquiera de menores de edad. Vimos secuestros de recién nacidas, hemos visto niñas realmente de apenas, ¿verdad?, entre los 3 años a los 7 años, que están siendo secuestradas, desaparecidas, asesinadas, mutiladas. O sea, estamos en una barbarie en ese tema de la violencia contra la niñez. Aquí vimos una campaña, una protesta el día sábado, y vimos cómo el presidente de la República está cayendo o está actuando de manera planeada en hacer más grande la crisis, porque salen a protestar niños y niñas en bicicleta, madres, etcétera, etcétera, y él rodea el palacio con policías, como que si la protesta fuera de no sé de qué tipo de personas, cuál es el miedo o cuál es la estrategia. Porque de verdad ya nos pasó, y seamos honestos, cuando aquí una oportunidad se hablaba de que se necesitaba realmente alguien que dirigiera el país con más mano dura, porque la violencia era muy fuerte, empezaron a matar pilotos de los autobuses de una forma sistemática. Hoy ya no vemos como que hubiera cambiado el sistema, y el sistema no cambió, la seguridad no cambió, el sistema de buses empeoró, pero las muertes de los pilotos no se dan como en aquella campaña en la que se necesitaba de alguna manera desprestigiar al candidato que hablaba de paz y tranquilidad versus el candidato que hablaba de una mano fuerte, una mano dura, de tener que tomar la justicia en nuestras manos y hacer algo en ese sentido. Ya lo hemos visto en esa ocasión, lo vimos tristemente en España, que la persona que se encontraba en segundo lugar en las encuestas a pocos días de las elecciones ponen una bomba en el tren para causar la crisis, y ponen de que esa bomba es por culpa de que España estaba apoyando una invasión, para poder de esa manera derrotar, como así fue, al candidato que estaba en primer lugar y poder retirar al ejército de esa alianza que se tenía. Hoy tristemente me parece que no es lo correcto, y es impopular lo que yo voy a decir, pero cuando estamos en una crisis de violencia intrafamiliar, venimos desde hace muchísimos años hablando de la violencia intrafamiliar, venimos desde hace muchísimos años hablando de la violencia contra la mujer, venimos hablando desde hace muchos años de la cantidad de denuncias y de alertas Alba Kenneth, de denuncias en los tribunales en relación a los temas de mujer, y la verdad no le han dado la importancia que el tema se merece. Ahora, de la noche a la mañana, los medios de comunicación más importantes del país están publicando las noticias, están publicando las estadísticas, y vemos cómo ya las tragedias, los asesinatos, los acontecimientos increíbles, imperdonables, están teniendo mucha notoriedad en los medios de comunicación, pero la respuesta es de parte del gobierno, no es vamos a combatir las causas que provocan esta violencia, vamos a detener a los delincuentes y vamos a cambiar el sistema, sino que se empieza a hablar de la famosa pena de muerte como una estrategia, porque sabemos que el 90% de la población, en una medida desesperada, quisiera la pena de muerte en este país. La estadística es muy grande, porque realmente ante un Estado que es ineficiente para controlar a la población delincuencial, es realmente ineficiente poder controlar maras, ineficiente poder controlar el tema sobre todo de la situación económica del país, los problemas que se dan de venganzas, etcétera, etcétera. No hemos podido como país, no se ha podido como gobierno parar la violencia, y ahora esta violencia se ha ensañado en contra de las niñas de una forma exageradamente violenta, pero sobre todo exageradamente publicitada, exageradamente mediática, y de forma inmediata aparecen las propuestas del tema de la pena de muerte. Ustedes saben que si el presidente de la República presentara una iniciativa de ley en el Congreso, esto lo haría él popular, porque realmente la población está esperando la pena de muerte, y sobre todo de la forma en que se está manejando el tema. Pero el presidente no se ha atrevido a presentar una iniciativa de ley, porque él sabe
que la comunidad internacional, que el mundo en términos generales está caminando hacia la eliminación de la pena de muerte. Sin embargo, de alguna manera quieren la pena de muerte y han entrado en esta estadística, en esta promoción, en esta publicidad y en esta exageración, digámoslo de alguna manera, de la noticia, no exageración de estos crímenes aberrantes, imperdonables. Hay que conocer un poco la historia. Los constituyentes dejamos en la Constitución la pena de muerte. Ahí está muy claro el tema de la pena de muerte. Cuando ese servidor era presidente del Congreso, habían, si no estoy mal, alrededor de unas 30 personas condenadas a muerte y no podían ser ejecutadas la pena de muerte porque el presidente Arzú, que en paz descanse, cometió un error, no el primero, porque nos pasó también con el tema de los migrantes, de que el presidente en su estilo de gobernar, cuando tuvimos aquella tragedia del huracán, dijo que no necesitábamos la ayuda de los Estados Unidos, sino necesitábamos un EPS, y eso nos dejó marcados de por vida para no poder pedirle al gobierno de los Estados Unidos que nos ayude en ese tema relacionado con los migrantes. En aquella ocasión, cuando fueron condenados a muerte aquellos dos personajes de los cuales no vale la pena ni hablar, también enfermos mentales que asesinaron y violaron, torturaron a esta niña, el presidente se negó a conocer el indulto y ordenó y dejó que los tribunales llevaran a cabo el fusilamiento, pero además se permitió que este fusilamiento fuera público, transmitido en directo en los medios de comunicación, y eso sirvió para que ahora no se pueda ejecutar a nadie, en el gobierno del presidente Álvaro Colón no se pudiera ejecutar a nadie porque se les estaba vedando su derecho a solicitar el indulto, ya que el presidente Álvaro Colón había dicho que no había ningún procedimiento ni ninguna ley que lo obligue a conocerlo, y la Constitución le da ese derecho constitucional al condenado a obtener esa última solicitud de que le perdonen la vida a través del indulto presidencial. En aquella oportunidad, el Congreso de la República, aún votando en contra a los que no estamos a favor de la pena de muerte, aprobó la pena de muerte y el presidente Colón la vetó. Es decir, aprobamos el procedimiento para el indulto y el presidente Colón, presionado por la comunidad internacional con la ideología que el partido de gobierno tenía y admitiendo de que no era la manera de llegar a una solución de los problemas que se estaban dando, vetó la pena de muerte y los tribunales tuvieron que cambiar las sentencias de aquellos condenados a muerte a prisión de 50 años, porque en este país no tenemos cadena perpetua, lo máximo son 50 años, y por eso es que la población de alguna manera se molesta tanto cuando ve estas noticias realmente increíbles de los asesinatos de estas niñas y de estos niños, porque también hubo varones que fueron descuartizados y que realmente es un verdadero problema. ¿Cuál es el procedimiento? En el Congreso de la República hay una iniciativa de ley para que la pena de muerte desaparezca en la Constitución, porque la pena de muerte es el único artículo que puede ser derogado con mitad más uno del total de diputados que integran el Congreso de la República, sin necesidad de una consulta popular. El Congreso no lo ha hecho porque sabe que esto es impopular en estos momentos, y por eso fue que también los constituyentes dejamos la pena de muerte, porque las muertes extrajudiciales, las muertes por venganza, las muertes por todo tema judicial se llevan a las calles, ¿verdad? Y no a los tribunales, y por eso los constituyentes dejamos la pena de muerte con esa facilidad de que desaparezca. Pero ahora en Guatemala el problema es otro, es decir, en el mundo entero está desapareciendo el tema de la pena de muerte, pero también hay un tema importantísimo de ver que en todo el continente americano solo Estados Unidos, Cuba y Guatemala tienen la pena de muerte como una sentencia para este tipo de delitos. A mí lo que me preocupa, me molesta y realmente tendríamos que hacer algo al respecto es que pareciera que todo es un plan, una estrategia para que pueda aprobarse la pena de muerte en el Congreso de la República y no se habla de otros temas.
No se habla realmente de cómo combatir el hambre, la miseria, cómo mejorar la administración de justicia para que la gente sea condenada inmediatamente. No se habla de cambiar el ministro de Gobernación, que se prometió que se iba a cambiar desde finales del año pasado, para que haga algo al respecto, y realmente de lo único que se habla es la pena de muerte. Como que si la pena de muerte fuera a cambiar y el ministro se fuera a convertir en alguien excelente después de la pena de muerte, y va a parar las muertes de todas estas niñas y niños que realmente nos están haciendo pedazos como país y como seres humanos en el mundo. Como que si el sistema va a mejorar los problemas de hambre, la situación económica, el odio entre las familias, la situación de vendetta y sobre todo el control que no tiene el Estado sobre la situación de violencia en el país con implantar la pena de muerte. Aquí el tema de la pena de muerte es bien difícil porque todos y todas estamos totalmente en contra y estamos protestando, alegando y exigiéndole al Estado que encuentre una solución a estas muertes violentas y, como dijimos antes, aberrantes e imperdonables contra las mujeres y especialmente contra las niñas y contra los niños. Pero no lo vamos a arreglar con la pena de muerte, tratando de que la pena de muerte sea simplemente una forma de buscarle la popularidad al presidente, quitarle el discurso a un partido y a un par de candidatos que hablan a favor de la pena de muerte, y tratar de desviar la atención sobre todo de qué está pasando en las cortes, qué está pasando en las elecciones de las cortes. Ya nadie habla de qué pasó con la famosa vacuna. Creamos o no creamos en la vacuna, nos vayamos a poner o no la vacuna, ya es público que el gobierno fue ineficiente en la compra de la vacuna, que no vamos a tener la vacuna necesaria, que no tenemos el sistema para mantenerla en los niveles de refrigeración que se necesitan, y que estamos haciendo cola para ver si logramos. Incluso el presidente dijo que alguna embajada nos done para poder hacer el segundo pedido. Pero tanto las cortes, tanto el tema de la situación económica, tanto el tema de la vacuna, tanto el tema de la desinformación, se desvía la atención en el tema de la pena de muerte. Y por supuesto que a los padres, a los parientes y sobre todo a quienes realmente hemos venido poniendo el dedo en la llaga en el tema de la violencia contra la mujer y la violencia especialmente, repito, contra niñas y niñas, ¿verdad? Nos molesta ver de que en vez de combatir el problema, lo que se quiera es aprovechar para levantar la imagen del gobierno aprobando la pena de muerte. Esto no se arregla, está comprobado que la pena de muerte no es realmente el método, que en los países en que hay pena de muerte no realmente ha cambiado la violencia, que en ningún país la están implementando, todo lo contrario, la están quitando, porque lo que el país tiene que hacer son otros temas para combatir la violencia y no con la pena de muerte como lo estamos haciendo. Entonces, yo creo que todavía esta semana el tema de la pena de muerte va a ser que ocupe los primeros lugares de las noticias en este país, y sobre todo la imagen del presidente que está exageradamente mala, que cada día viene más y más y más decayendo, porque no vemos ningún tipo de acciones del gobierno que pueda levantar la imagen del presidente. Él le conviene seguir empujando el tema de la pena de muerte como tema único en la semana, para que así no pensemos, repito, ni en los problemas de educación, que no podemos regresar, nosotros no podemos regresar a las escuelas porque seguimos sin agua, seguimos sin baños, seguimos sin pupitres, no se hizo nada para preparar ese regreso. No estamos preparados en el área de salud para enfrentar cualquier crisis, ni siquiera para esta que ya lleva más del año. En fin, no se hizo absolutamente nada, y estamos haciendo temas que realmente nos hacen regresar a los años 50, y por eso es que se buscan temas como la pena de muerte para desviar la atención. Es indiscutible que lo que hay en este país es una anarquía total, un desorden impresionante en todas las áreas y un retroceso en todo sentido que realmente nos tiene entre los peores países del mundo, con mucha tristeza. Siempre hablamos de que solo Haití nos gana. Ahora hay temas en los que Haití está mejor que nosotros en muchísimos temas. Lo que sí es verdad es que en materia de salud
se critica constantemente todo el sistema, la forma de compras, de ventas, pero no ha habido un solo cambio en el sistema de compras del medicamento, no ha habido una sola propuesta de cómo cambiar el sistema, y la corrupción y todo el tema en materia de salud sigue vigente, y los puestos, centros de salud, hospitales no fueron mejorados en lo más mínimo a pesar de los millones que se aprobaron para la pandemia. En el tema de la educación, en la parte privada vemos cómo los colegios están siendo multados precisamente porque cobraron temas que no daban, bus, natación y un montón de temas que no daban, y ahora por eso los colegios quieren que los niños regresen a clases, y en contra de la voluntad de los padres de familia, que encuentran más seguro a sus hijos en sus casas que lo que pudiera estar pasando en los colegios. Además, la intención de poder regresar a tenerlos ahí por horas, mal educados, en un sistema que no va a funcionar, pero para poder seguir cobrando lo que cobraban. Y en la parte pública, pues no ha habido una sola mejora, a pesar de que se anunció en las escuelas en materia de agua potable, en materia de servicios sanitarios, en materia de pupitres, en materia de los problemas con los maestros, la refacción escolar. Es decir, de todo eso no sabemos absolutamente nada. Lo que sabemos es que nada ha cambiado. Por lo tanto, si la salud, la educación y el tema ambiental del país sigue siendo el mismo, ¿verdad? Entonces, ¿qué podemos esperar nosotros de mejorar la situación de nuestros niños, nuestras niñas y de nuestras familias? Y eso queremos, que entonces que el pueblo no sea violento, que el pueblo no salga a asaltar, que el pueblo no tenga que andar buscando su alimento de alguna manera, que pare la migración, y nos oponemos al tema de la migración, que paren las confrontaciones que hay de todo tipo, cuando realmente no hemos hecho absolutamente nada como país. Para no seguir criticando a este ineficiente gobierno, no hemos hecho nada para mejorar. Aquí el problema es que hubo un presupuesto enorme y no hubo cuentas de en qué se gastó. Hoy hay un presupuesto que es ilegal porque no ha pasado por el Congreso de la Reforma de la República sus cambios como debe ser, sus modificaciones y su aprobación, y seguimos teniendo funcionarios que no entiendo por qué no han renunciado, porque realmente su papel como funcionarios públicos es deficiente. Sabemos que hay ministros que se debieron haber ido por orgullo personal y no pertenecer a este gobierno. Sabemos ministros que se debieron haber ido por orgullo personal porque están haciendo un pésimo papel, y sabemos de ministros que se debieron haber ido porque estaban dentro de los ministros que la población solicitaba que se fueran. Sabemos que hay ministros buenos que no los están dejando trabajar porque no los dejan escoger a su personal, porque con honestidad tenemos que decir que las plazas de los ministerios son de los diputados y no del ministerio, que las obras y los proyectos siguen siendo los diputados, para que sigan votando a favor de ese gobierno. Y creo que el presidente quiere que sigan votando por su presupuesto, que sigan votando por las leyes, por los estados de calamidad y temas como estos. Digamos, no hemos visto ahora con el volcán de fuego nada, porque no se pudo cumplir con nada de las tragedias que hubo producto de los otros volcanes. Estamos en una situación caótica y triste, y lo que pasa es que cada semana se busca un tema que desvía la atención. Pero al fondo del tema, la verdadera refundación del Estado, la reorganización del Estado no existe, y nos estamos dejando manipular como población, porque cada vez que sale un tema grave, porque es exageradamente grave, el tema de las muertes de las niñas, los niños y de la violencia con la mujer, nos desviamos, y como nos desviamos, nos despreocupamos del verdadero fondo del Estado. No nos dejemos. Vamos a seguir haciendo los análisis, y por supuesto tenemos que retomar ese contacto entre la población para que se ha perdido. Llevamos un año de estar en este tema y nada cambió.